Presentado el informe de Cuba al cuarto ciclo de Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas. Recuerde usted que hay una realidad, sí, la que se vivió allí en la ONU, la que todos vimos anoche en nuestro noticiero, la impactante intervención de nuestro canciller y otros cubanos que estuvieron allí, y por supuesto está la versión narniana que se construye desde San Nicolás del Peladero, siguiendo indicaciones del Departamento de Estado, y para la que reúnen 3 o 4 ratitas que sacan de sus cuevas. Por supuesto, mi gente, a ninguna de esas ratitas le vamos a estar dando aquí visibilidad. No. Nos vamos a referir a lo que han estado haciendo y diciendo sus jefes. Pero oiga, yo le propongo algo, sí. Escuchemos este fragmento de cómo se estuvo transmitiendo al pueblo de San Nicolás del Peladero lo acontecido en la ONU por parte precisamente de los narnianos. Ponlo, Albert Estudio. El gobierno de Estados Unidos y varios países europeos le hicieron hoy en Naciones Unidas contundentes recomendaciones, una vez más, al régimen cubano por sus constantes violaciones de los derechos humanos en la isla. Las contundentes recomendaciones de la ONU al régimen cubano sobre los derechos humanos también incluyeron el tema del aumento de los feminicidios en Cuba. Ahí lo tienen, mi gente, sí. Aunque a usted le parezca increíble, en lugar de hablar de una de las más flagrantes violaciones de derechos humanos que ha conocido la historia de la humanidad, de la cual por supuesto Cuba es víctima, y que es el bloqueo cruel y asesino, pues no, los pseudocanaluchos narnianos de la cloaca del sur de la Florida deciden hablar nada más y nada menos que de contundentes recomendaciones, dicen ellos, fueron hechas a Cuba nada más y nada menos que por el gobierno de Estados Unidos y varios países europeos. Claro, mi gente, claro, pudiese comenzar hablando de que quienes hacen esas recomendaciones son cómplices, pero cómplices directos de la matanza de decenas de miles de seres humanos en la Franja de Gaza, una buena parte de ellos niños. Con eso bastaría, ¿verdad? Pero no, al guerrero no le basta. El guerrero trae mucho más. ¿Ustedes lo escucharon? Sí. Ellos dicen que allí se habló nada más y nada menos, mi gente, entre las recomendaciones que hizo Estados Unidos, que de feminicidios, sí, mi gente, de violencia. Según relatan, lo repito una vez más, los canales de San Nicolás del Peladero, Estados Unidos le criticó a Cuba en la ONU que supuestamente en nuestro país hay violencia y especialmente contra las mujeres. Pues bien, yo les voy a demostrar a continuación por qué toda esa gente vive en Narnia. No son capaces de ver su propia realidad. Y eso sí, mi gente, lo que les voy a poner estuvo ocurriendo a la par en que tenía lugar la reunión en la ONU. Vean esto, vean cuánta doble moral, vean cuánta hipocresía. Vean ustedes qué cara más dura tiene esa gente. ¡Ponlo! Alex, estudio.
Según la policía, Daniel es el dueño de la casa y mató a puñaladas a sus inquilinos en medio de una aparente disputa porque estaban retrasados en el pago del alquiler. Entre las víctimas, un hombre y 2 mujeres. Una de ellas supuestamente era su novia. Desafortunadamente, lo que ocurrió en esta casa es el último símbolo de una gran preocupación en esta ciudad, en donde la muerte por acuchillamiento ha aumentado en un 29% en este año. Conmoción intensa que hay en Texas, donde la policía dijo que halló el cuerpo de una mujer desaparecida, y ¿sabe dónde? En el refrigerador de su novio. Algo aterrador, pues el hombre le había dicho a las autoridades que la mujer lo había dejado hace un año. Y las autoridades fueron a la casa de Stevens con una orden de registro. Al llegar se toparon con anomalías en el patio y en la cocina un refrigerador envuelto en un plástico donde habían restos humanos, que después fueron identificados como los de Heather Schrapp. Sí, comencemos apenas por este par de hechos, mi gente, ya que les gusta tanto hablar de feminicidios, y eso sí, y lo aclaro, estoy exponiendo apenas un par de ejemplos de los múltiples feminicidios acontecidos durante el día de ayer, precisamente en Estados Unidos. Sí, los de las contundentes recomendaciones. Que si yo tuviese que decirles algo, les dijera: agarren esas recomendaciones, regrésenlas por donde vinieron y oye, aplíquenselas ustedes mismos. Caras de tabla. Sí, mi gente, sí, tal y ustedes acaban de escuchar. No son solo, y como de ello hablamos siempre, no redundo hoy en eso, las muertes por armas de fuego, especialmente de mujeres. No, tal y usted acaba de ver, por allá están de moda también los acuchillamientos. Todo, por supuesto, como parte de la ola de violencia extrema que vive aquel país que se entretiene acusando a otros falsamente. Y por cierto, mi gente, ya que estamos hablando de la incontenible ola de violencia, ustedes vieron lo que continúa aconteciendo y sin parar en las escuelas norteamericanas con los muchachos norteamericanos, oiga, y ellos pagando mercenarios baratos buscando atacar a Cuba en la ONU. Vean y escuchen esto, mi gente. ¡Ponlo! Alex, estudio. Una vida joven truncada. El adolescente lamentablemente perdió la vida después de ser brutalmente agredido en una fiesta de Halloween. California, donde esta tarde varios estudiantes de una secundaria en la ciudad de Van Nuys terminaron heridos a cuchilladas. Las autoridades informaron que el apuñalamiento sucedió en o cerca de una escuela, alrededor de las 10:55 de la mañana hora local. Las imágenes del ataque que causó la muerte del joven Jonathan Lewis Jr. no dejan de causar indignación. La policía asegura que son al menos 10 estudiantes los que golpean y patean en un callejón. Autoridades confirmaron que todos los sospechosos son menores de edad entre 13 y 17 años. El médico forense definió la causa de muerte del joven como traumatismo en el cráneo por un objeto o superficie contundente. Ahí lo tienen, mi gente, oiga, y no es el guerrero solo el que habla, lo hace y mucho la prensa norteamericana de la situación, repito, de violencia extrema que se vive ahora mismo en los planteles escolares norteamericanos y con sus jovencitos, sí, y ellos destinando mucho dinero en lugar de para salvar la vida de los suyos, para tratar de que ocurra lo mismo en Cuba. Si de algo no cabe la menor duda, es que mientras atacan a otros con mentiras, la más cruda realidad demuestra que son incapaces, sí, completamente incapaces de garantizar los derechos humanos fundamentales de sus muchachos, Pero, ¿qué ustedes creen, mi gente? Vemos apenas un pedacito de cómo están ya no solo las escuelas, sino las calles por donde transitan y se supone debían jugar en paz esos niños y adolescentes. Vean esto. Ponlo. Albert, estudio. En Estados Unidos, el crimen llegó hasta la puerta de Naomi Biden, la nieta del presidente de la nación.
Según el servicio secreto, los agentes asignados a protegerla se cruzaron con posiblemente 3 individuos que estaban rompiendo la ventana de un auto estacionado y no ocupado del gobierno. Al congresista Henry Cuellar le robaron su auto a mano armada a cuadras del Capitolio. Me agarró del cuello y me echó para atrás, describió la también congresista Angie Craig de Minnesota el asalto del que fue víctima en el ascensor de su condominio. Según las estadísticas, Washington se dispone a batir el récord de homicidios en 20 años y los robos de autos han aumentado casi un 100%, a más de 6,000 en lo que va del año. Ahí lo tiene, mi gente, sí. Oiga, hasta el carro de la nieta del presidente se iban a robar. ¿No creen ni en el servicio secreto? Y ni hablar, por supuesto, de los asaltos violentos de los que han sido víctimas, hasta congresistas en aquel país. Oiga, y repito, ellos mirando para Cuba. Pero usted quiere que yo le ponga apenas algo más de lo que mientras todo esto tenía lugar en la ONU, estaba ocurriendo nada más y nada menos que en el mismo Miami. Sí, mi gente, sí, porque estamos hablando de derechos humanos, ¿verdad? Veamos cómo se garantizan ahora mismo los derechos humanos de niñitos indefensos en Miami. Ponlo, Alex. Estudio. La policía de Lauderhill está investigando cómo un niño de 9 años resultó baleado mientras estaba dentro de su casa. En esta ocasión, al parecer, no se trató de un accidente. Anoche, a eso de las 9:20, en referencia a un niño de 9 años que estaba sangrando del cuello. Efectivamente, cuando llegaron, encontraron al menor con una herida de bala en el cuello. Lo transportaron al hospital de Broward, donde tenemos entendido permanece en condición crítica. Según han dicho los detectives, aparentemente la bala provino de un apartamento de al lado. Presumimos que pudiera haber atravesado la pared de ambos apartamentos. Ahí lo tienen, mi gente, sí, efectivamente. Otro niño inocente que se encuentra dentro de su casa y es alcanzado por una de las miles y miles de balas perdidas que a diario surcan el aire en aquel país. Claro, una vez más queda demostrado que no existe un solo lugar allí, ni siquiera el seno de la propia madre, en el que los niños estén seguros. Y lo repito, ellos mirando para Cuba, increíblemente, hablando de derechos humanos y violencia en Cuba, hay que ser o no tronco de cara de tabla. Oiga, pero mire usted, si esto que estoy diciendo es o no una verdad de perorrullo, que incluso algunos de mis agentes, sí, mi gente, sí, algunos de mis agentes, entre las auras tiñoseras, decidieron salir a darle toda la razón al guerrero. Sí, mi gente, decidieron salir nada más y nada menos que a denunciar la inmoralidad de aquellos que pretenden erigirse en jueces cuando son los mayores criminales. ¿Que alguien no lo cree? Escuchemos a mi agente, Mermelada el Yoyo, reconociendo nada más y nada menos, y lo repito, que no existe un ápice de moral desde Estados Unidos para hablar absolutamente nada que tenga que ver con la violencia o los derechos humanos en Cuba. Ponlo, Albert. Estudio. La inseguridad en Estados Unidos es cada vez mayor. La delincuencia se siente empoderada. Ya no respetan, bueno, nunca han respetado, pero no respetan ni las grandes compañías, no respetan nada. Ya lo mismo se roban un paquete de Amazon en la puerta de la casa de alguien, que se asaltan un camión de Amazon, como usted está viendo, o les roban a alguien en su portal un butacón, una mata, una bola, una decoración de Navidad. Esto es ya esto es una república bananera. Bananera, completamente bananera. ¿A dónde va este país? Mire para acá, mire las estadísticas de los robos, mire las estadísticas de todos los tipos de crímenes. 39% más, 104% más.
98% más en robo de autos y demás y demás. Esto son las estadísticas que dan los propios canales que responden a la agenda de Washington. Ahí lo tienen, mi gente. No hay ni que comentar, ¿verdad? Una todo esto que hemos escuchado a lo que vimos anteriormente e indudablemente el resultado será demoledor. Caramba, caramba, mi gente, que indudablemente toda la historia que ellos llevaron a la ONU una vez más está mal contada. Oiga, mal contada y estafada. No se pierda lo que traigo para más adelante, porque las pruebas son demoledoras y otra vez Rosita para allá y para acá se burla, repito, y estafa al Departamento de Estado norteamericano, sí. Mientras en aquel país se vive esta realidad, algunos cubanitos vividores, sí, esos que viven precisamente de lucrar con el dolor de nuestro pueblo, continúan estafando y burlándose del gobierno de Estados Unidos. Continúan regodeándose en la gravísima situación que existe en aquel país para ellos continuar haciendo dinero. Pero repito, mi gente, esas pruebas las expondré más adelante. Porque ahora, mi gente, ahora les propongo volver a lo que los narnianos de San Nicolás del Peladero han estado llevando a los infelices que se bajan las falsedades que ellos sueltan a diario sobre lo acontecido ayer durante la presentación del informe de Cuba para el examen periódico de los derechos humanos. ¡Ponlo! Albert Estudio. El gobierno de Estados Unidos y varios países europeos le hicieron hoy en Naciones Unidas contundentes recomendaciones una vez más al régimen cubano por sus constantes violaciones de los derechos humanos en la isla. El régimen cubano recibió fuertes recomendaciones de varios países sobre el respeto a las libertades de expresión, asociación y movimiento, el abolir la pena de muerte y las garantías del trabajo de los activistas y periodistas independientes en Cuba. Y por cierto, en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Estados Unidos también le dijo al régimen cubano que liberara a todos los presos políticos hoy en el país, que cesara el hostigamiento a los activistas en Cuba. Ahí lo tienen, mi gente, sí, efectivamente. Es el discurso que le entregaron a Rosita para allá y para acá, debía soltar en la ONU. Y claro está, tal y vamos a estar viendo, Rosita y sus acólitos, sí, estos son los acólitos, los que dicen exactamente lo que está establecido en el guión. Pues sí, Rosita y sus acólitos han estado diciendo todo tipo de sandeces como las que acabamos de escuchar. Oiga, usted sabe lo que es decirle a Miami que el gobierno de Estados Unidos y otros europeos le han señalado a Cuba nada más y nada menos que la necesidad de abolir la pena de muerte. Sí, en un país que, como todos sabemos, hace muchísimos años no se aplica, oiga, y viniendo nada más y nada menos que precisamente del país que la ha aplicado hasta contra miles de niños, que la continúa aplicando hoy, pero que, repito, incluso en el pasado reciente la ha aplicado incluso contra niños. Sí, aunque le parezca increíble, hasta ese extremo llegan los narnianos. ¿Y qué dijeron? Y las garantías del trabajo de los activistas y periodistas independientes en Cuba. ¿Garantías del trabajo de quién? De activistas y periodistas independientes. Caramba, caramba, vamos a darnos un respetoncito, que por eso la gente no les cree nada. Mire, les propongo algo, para que el guerrero no tenga que desgastarse, porque me queda mucho contenido, yo les voy a poner al asesor del presidente, sí, al asesor de seguridad nacional para nuestro hemisferio, Juan González, explicarles que ni son activistas ni periodistas independientes. No. Son mercenarios pagados
por la potencia que bloquea y ataca permanentemente al pueblo cubano. Repito, que no sea el guerrero. Juanito Chico, tú se lo puedes explicar una vez más a todos esos socotrocos. Asegurarnos de que los 20 millones que nosotros estamos dando a actores democráticos es algo que estamos dirigiendo específicamente a aquellos actores democráticos que están difundiendo información, que están comunicando, que se están organizando, y cualquier otras licencias o elementos de la función del sector privado que puedan facilitar la habilidad de los cubanos para exigir y demandar sus derechos. ¡Oh! Es el gobierno de Estados Unidos reconociendo que destina jugosísimas sumas de dinero, millones de dólares, para tratar de subvertir el orden en Cuba, empleando a quienes. Si él lo dijo con total claridad. Asegurarnos de que los 20 millones que nosotros estamos dando a actores democráticos es algo que estamos dirigiendo específicamente a aquellos actores democráticos que están difundiendo información, que están comunicando, que se están organizando. Precisamente a esos supuestos activistas y periodistas independientes. Sí, mi gente, sí, les estoy mostrando hasta dónde llegó el circo de esta gente.